Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Danisoft Internacional. En este evento vamos a tratar las novedades que Visual Studio 2013 nos aporta, tanto desde el punto de vista de la herramienta como desde el punto de vista de la integración de la nueva versión del framework que ha salido en sincronía con esta nueva versión de Visual Studio, que es la 4.5.1, además de las diferencias y novedades que tenemos en el ámbito del trabajo colaborativo en el ámbito de Team Foundation Server. Para empezar vamos a mostrar las novedades que Visual Studio ha recibido como producto en sí mismo. Es decir, vamos a concentrarnos en las novedades que tiene Visual Studio en el IDE y en las características de las cuales dispone ahora y que mejoran en cierto sentido nuestra productividad, así como la relación que tenemos con el propio producto. La principal novedad, y en este sentido no estamos intentando valorar tanto la utilidad como la importancia por lo que supone de cambio de tendencia, es la posibilidad de trabajar con Visual Studio de modo conectado. El modo conectado es básicamente un modo de trabajo en el cual nosotros aportamos un Live ID a Visual Studio que automáticamente nos conecta con Microsoft y que nos aporta una serie de ventajas que podríamos de alguna manera concentrar en los siguientes aspectos. El primero es la facilidad de instalación, ya que dado que nuestro Live ID puede estar asociado con nuestras cuentas de producto, pues automáticamente al instalar el producto y simplemente ingresar nuestra cuenta de desarrollador, nuestro identificador, el producto puede quedar automáticamente activado para nuestro uso. En segundo lugar, se pueden subir a la nube las configuraciones que nosotros hayamos hecho en una instancia de Visual Studio y automáticamente recuperarlas en cualquier otro Visual Studio en el cual nosotros nos situemos, es decir, nos podemos mover de diferente máquina y diferente instancia de Visual Studio y, sin embargo, mantener el ambiente de desarrollo que nosotros hayamos hecho. Y además, podemos sincronizar estas configuraciones entre dispositivos, es decir, podemos exportar nuestras configuraciones a otros dispositivos, de acuerdo, aunque esos dispositivos en principio no sean en los que nosotros estamos integrados. También tenemos una novedad dentro de Visual Studio, que es el centro de notificaciones, donde que va a actuar como un concentrador de todos los avisos que el producto en un determinado momento pueda dar y que también nos va a servir como el lugar donde enterarnos de si un determinado SDK que tengamos instalado pues tiene una nueva versión o cualquier tipo de notificación. Además, desde el momento en que nosotros nos hayamos dado de alta con el Live ID, ¿de acuerdo? Pues nos permite, ¿de acuerdo?, situar todas nuestras notificaciones, incluso las que nosotros tengamos pendientes pues con soporte de Microsoft o demás, situarlas en la instancia en la que estamos usando Visual Studio en cada momento. Además, también tenemos temas que nos van a permitir, dar un aspecto diferente a la instancia de Visual Studio. Esto no es baladí. De hecho, las personas que, como es mi caso, tenemos alguna dificultad visual, entendemos que el ambiente visual nos permite trabajar de una manera más confortable. Así, por ejemplo, yo me sentía más cómodo con el ambiente visual, con el diseño visual que tenía Visual Studio 2010 que con el que tiene Visual Studio 2012. Entonces, lo que se ha hecho es poner a nuestra disposición diferentes temas, de hecho, 3 para empezar, que serían un tema más parecido a Blend, más oscuro, un tema más parecido a Visual Studio 2012 y un tema más parecido a Visual Studio 2010. Que además no se concentra simplemente en una cuestión de colores, sino que además se ha hecho un gran trabajo en cuanto a lo que es el contexto de desarrollo y el contexto de trabajo. Primero, se han mejorado mucho los iconos.
Es verdad que muchos desarrolladores se quejaban de que los iconos no eran claros y además en muchos casos al ser monocromo no eran distinguibles. Bueno, se han incluido nuevos iconos mejor diseñados y sobre todo multicolor para que podamos distinguirlos no solo por la forma y demás, sino también por los colores de estos. Se ha mejorado la línea de trabajo, definiendo mejor las áreas y regiones y realizando la separación de estas áreas y regiones de una manera más confortable, con colores de sobreposición. Se ha trabajado también en la situación en que una parte del IDE se encuentre por encima de otra cosa. Se han mejorado mucho las barras de scroll, haciéndolas mucho más informativas. Se han mejorado la visión tanto de las instancias activas como inactivas para que se distingan mejor, ya que con los colores, digamos, más pastel que teníamos antes, pues eran más complicadas de distinguir. Y se ha mejorado la experiencia en pantallas de alta densidad utilizando las capacidades que estas pantallas ponen a nuestra disposición y mejorando cómo el producto se ve en estas circunstancias. De hecho, es muy curioso que Visual Studio no se viera bien en este tipo de pantallas y el propio Microsoft ha incluso publicado en algunos casos capturas de pantalla en donde se ve que la adaptación no era excesivamente buena en estos dispositivos. Se ha mejorado también la productividad en el editor con diferentes ayudas que van a mejorar en muchos casos nuestra relación, ya digo, con el propio producto. Primero tenemos autocierre de llaves. Esto es no solo referido realmente a las llaves, también por ejemplo los paréntesis. Cuando abrimos un paréntesis automáticamente se crea el paréntesis de cierre, o cuando abrimos una llave automáticamente se crea la llave de cierre. Se permite mover bloques de arriba abajo, aunque esto ya se permitía, pero bueno, de una manera más sencilla, con la barra de scroll que mencionábamos antes mejorada, con una nueva experiencia en la navegación de código, que se ha mejorado tanto en la propia navegación como tal, el navegar a, de acuerdo, que es más sencillo, como se ha introducido una nueva característica, es el peak code, que lo que nos permite es integrar una visión más pequeña de la navegación en código sin perder el contexto en el que nos encontramos a la hora de navegar. También se han incluido los codelens, pequeños marcadores que se sitúan encima de las clases, métodos y propiedades y que nos indican todo tipo de parámetros, desde quién fue el último que realizó un cambio en ese pedazo de código hasta el número de pruebas o si han sido pasadas o no. Mejoras en el mapeo de código con una mejora en el mapeador de código evidente, con un diálogo de buscar integrado en el editor a fin de que podamos tener bueno, pues la completa seguridad de que estamos buscando en un determinado lugar y no en otro, ya que desde Visual Studio 2012 se pueden buscar en diferentes áreas, mejoras en el explorador de soluciones para poder tener no solo exploración de las unidades y de las clases que tenemos dentro, sino también la posibilidad de ver a los miembros de las clases e incluso los parámetros y sus tipos, así como previsualización de más tipos de archivos, nuevas plantillas de proyecto correspondientes a nuevos tipos de nuevas posibilidades de desarrollo y muchas más cosas que, bueno, pequeños detallitos que se pueden ir viendo a lo largo del IDE. También se ha mejorado el rendimiento, no evidentemente desde el punto de vista del producto como tal, en la medida en que, bueno, pues cada versión de Visual Studio nueva exige más capacidad de proceso y esta no iba a ser una excepción, pese a que no es muy grande la diferencia con Visual Studio 2012, puesto que tan solo ha pasado un año, pero se ha mejorado el rendimiento en procesos específicos que a fin y a la postre es lo que produce que el usuario tenga una sensación de más agilidad de producto. Se ha mejorado la carga de soluciones en el sentido de que el usuario ve que las soluciones se cargan más rápido, aunque en realidad lo que se ha hecho es mejorar el paralelismo que se hace en este proceso, de forma que se puedan ir cargando las soluciones de manera no lineal y dé la sensación de estar disponible el IDE antes, el arranque del IDE de una manera muy similar. Se ha mejorado la capacidad de respuesta, se han ido buscando todos esos puntos donde el IDE se quedaba bloqueado y se han ido bueno, pues deshaciendo esos nudos gorgianos y se han establecido un nuevo sistema de mejora continua a través del Customer Experience Improvement Program.
que va a ser, de alguna manera, el mecanismo de guía para las mejoras que vayan surgiendo y que vayan integrándose en Visual Studio a partir de ahora. Se ha introducido un nuevo concentrador de rendimiento y diagnósticos donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con el profiler de Visual Studio. De esa manera, pues vamos a tener desde la creación de los propios proyectos, la observación de los informes y la explotación de los datos, que también se han mejorado mucho y se han hecho mucho más gráficos, como se puede ver aquí. Se ha trabajado también en la característica de Edit and Continue. Este Edit and Continue es una característica que ya teníamos disponible en algunas zonas de Visual Studio y que básicamente lo que nos permite es cambiar código, digamos, compilado, código escrito en C# o en Visual Basic, sin necesidad de salir del modo de depuración. De esa manera, no estamos necesitando entrar y salir de modo de depuración constantemente y ganamos tiempo, pero esta característica solo estaba disponible en 32 bits. Lo que se ha hecho es extenderlo a 64 bits, ¿de acuerdo? Mejorando las capacidades del compilador y, de alguna manera, en aquellos puntos en los que, de alguna manera, se podía hacer ya en 32 bits, que son las aplicaciones basadas en cliente, Windows Presentation Foundation, Windows Forms, todas estas aplicaciones de Windows 8, las aplicaciones para la tienda y como proyectos web, las aplicaciones ASP.NET WAP. Las aplicaciones ASP.NET WAP, además, con la previa condición de que se habilite la característica que por defecto viene deshabilitada en Visual Studio. También se han mejorado lo que sería el tratamiento de los dump files. Los dump files, como sabéis, son los volcados de memoria que realizan los programas o que podemos realizar con programas y que Visual Studio es capaz de abrir y pues, realizar diferentes tareas. Entre otras, pues, por ejemplo, la depuración utilizando la configuración de memoria que tuviera una determinada instancia de programa. Bueno, pues se ha incluido también una nueva característica que es la depuración de los memory leaks manejados, que esto queda un poco raro, al hablar de memoria manejada, los memory leaks, bueno, pues no tienen mucha razón de ser, pero desde el punto de vista manejado, dado que Visual Studio trabaja muchas veces con características del propio sistema operativo que son nativas, o incluso utilizando nuestro código, que puede ser también nativo, pues se da la circunstancia de que sí se pueden producir estos memory leaks y en cualquier caso lo que sí que nos va a permitir esta nueva herramienta es explorar la configuración de la memoria de una determinada instancia en un determinado momento, que puede ser, por ejemplo, el momento en el que estamos sufriendo una ralentización o similar. También se ha mejorado la inspección del retorno de un método. Esto es una cosa que estaba disponible en C++ y que básicamente lo que hace es referencia a la característica de poder saber cuál es el valor que va a retornar una función sin necesidad de ejecutarla. Esto es importante porque la propia ejecución implica un cambio en el estado de la aplicación. Mientras que en este caso el return value lo que hace es coger esa, digamos, función, ejecutarla en un proceso aparte y devolvernos el valor sin cambiar el estado de nuestra depuración. Para eso, básicamente, lo que tenemos es la posibilidad o bien de verlo en la ventana de autos, ¿de acuerdo?, en donde pues, automáticamente podemos ver el retorno de cualquier función, o bien en la ventana de ejecución inmediata, en el immediate window, a través de la variable $returnValue, siempre y cuando nos encontremos en un proceso de depuración centrado en una función. Es decir, si yo tengo un punto de parada o he parado la ejecución y me encuentro en una función, esa va a ser la que contextualmente se nos muestre. También vamos a tener mejoras en la depuración asíncrona. Básicamente, lo que se ha hecho es extender esta mejora asíncrona, mejorando sobre todo lo que es la pila de llamadas para que tengamos una mejor y más precisa constancia de dónde viene una determinada llamada, que en las aplicaciones multitarea pues puede llegar a ser algo complejo. Y además también se ha mejorado la ventana de tareas para que podamos ver de alguna manera el estatus de cada una de las tareas. Pues si hay una tarea activa, si hay otra que está parada, si está programada, si no está programada, en qué estado se encuentra.